Bien, comencemos. En principio, recuerden que tenemos lo que es la versión del modelo pista controlador desarrollado hasta la primera clase con lo que era el upload de archivos, la subida de archivos. Teníamos esta subida de archivos. Si yo quería subir un archivo para algún determinado usuario, subía y se actualizaba esa foto. Es importante comprobar lo siguiente: si se ha hecho la prueba, dentro de la tabla de estudiantes debe existir ese registro y, como habíamos codificado, con el ID del usuario. Del usuario. Y en lo que es nuestra tabla, de estudiantes en este caso, iba a estar ese registro actualizado. Entonces estos no tienen imagen de perfil, pero estos dos elementos sí. Y coincide, ¿no? Si nosotros subimos para cualquier ID, va a generarse ese registro. Por acá, para Carlos Sebastián, vamos a subir una fotografía para Carlos Sebastián, que está acá. Eso debe existir en dos lugares. Uno, en lo que es físicamente el archivo, y dos, debe existir acá, ¿no? En lo que es el registro. Entonces, esto por favor manéjenlo siempre. Habíamos indicado de que se va a restringir para lo que va a hacer sus revisiones, de que almacenen las imágenes en formato blob, en base de datos, sino a través de URLs. Esto es almacenar a través de URLs. Entonces, existe en nuestra tabla como información, y también existe como un archivo físicamente en nuestro servidor. Recuerden que este es nuestro servidor, ¿no? Ahí estoy trabajando en mi carpeta de servidor. Y algo importante que deben considerar también es de que es necesario de que ustedes tomen el control de la asignación de nombres de estos archivos. Recuerden que aquí hemos asignado o estamos asignando los IDs de cada usuario. Entonces eso va a ser único. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si suben con el mismo nombre que el usuario está poniendo en su archivo, ahí va a haber reescrituras. ¿Bien? El usuario puede nombrar, por ejemplo, una imagen como producto. Ustedes suben acá y aquí existe producto. Y si quieren subir otra imagen en otro contexto temporal que va a tener el mismo nombre, se va a sobreescribir. La lógica que hemos planteado es de sobreescritura. ¿Bien? Si acá, por ejemplo, voy a subir otra foto para Carlos Sebastián, voy a cambiarle de foto. Ahí está otra. Voy a subir. Ahí se ha cambiado la foto. Y por supuesto, físicamente también se ha actualizado ese archivo. Se ha reescrito, si se quiere. Eso gracias a la propiedad unlink que hemos desarrollado. Entonces aquí tenemos la lógica de subida de archivos. Consejos entonces: tomen el control de lo que es el renombrado de archivos. Siempre cuiden el detalle del borrado, si es que es necesario una sobreescritura, pase por favor. Y actualizar en base de datos esa información, almacenando las URLs de esas imágenes que vamos a subir. Entonces, es importante que consideren. Bien, continuamos. Veamos ahora lo que va a ser construcción de archivos. Reportes. Bien, construcción de archivos tipo reportes. Para eso, si se han descargado
FPDF que se les ha hecho llegar. Al descomprimir van a tener la siguiente estructura de archivo. Y van a tener esto. Aquí tenemos documentación, tenemos fonts, tenemos, pasa por favor, archivos de esta librería. Y la librería consiste básicamente en este archivo que dice fpdf.php. Esa es la única librería que nos interesa. El resto es documentación de este recurso. Bien, vamos a entrar a lo que es la carpeta tutorial y vamos a visualizar estos enlaces. Bien, vayamos a ver lo que es el ejemplo básico para comprender, es como un hola mundo de esta librería. Este es el HTML, fíjense que está dividido en dos partes esos HTMLs. Este es el HTML. Si yo ingreso ahí a tutorial 1, me sale la documentación que dice ejemplo básico. Aquí tenemos el código y aquí tenemos un enlace que dice ejecutar. Si entramos ahí, me va a generar el archivo PDF. Este es un archivo PDF. Es un archivo PDF. doc.pdf. Vamos a ver cómo está constituido. Es un código. Es un código, van a encontrar en el archivo tuto1.pdf. Estas son las líneas que generan ese PDF. Bien, vamos a analizar línea por línea. En primer lugar, require. Vamos a incrustar lo que es la librería. Como les comentaba, simplemente ese archivo nos interesa de toda esa estructura que hemos visto. fpdf.php. Eso hace todo para la generación de reportes. Posteriormente es simplemente programación orientada a objetos, invocar a lo que son funcionalidades. ¿Bien? Por ejemplo, aquí creo un objeto. Mi objeto creado es pesos PDF, que va a ser un nuevo objeto de la clase FPDF. Y aquí ya empezamos con comandos propios de lo que es esta librería. Agregar página. Bien, voy a agregar una página. Voy a configurar lo que es el tipo de letra. Bien. Y esto viene con el siguiente orden. SetFont, el comando setFont viene con tipo de letra, es el primer ítem, tipo de letra, coma. Posteriormente lo que es negrilla, en este caso bold, y para lo que es italic, bien, y si quieren normal, esto va a ir vacío. Bien. Entonces bold, B grande y para que sea italic, o si gustan sin ningún formato puede ir vacío. En este caso está en formato bold. Y posteriormente lo que es el tamaño, en este caso 16. Bien, si visualizamos nosotros la ejecución, vamos a tener este hola mundo. Por supuesto que si cambiamos lo que es el tamaño de 16 a 32, el doble, esto va a crecer. Ahí está creciendo. Desde ahí va a ser I. Ahí estamos con el formato itálico. Siguiente instrucción. Estamos construyendo lo que se llama una celda. Bien, en esta librería vamos a trabajar con puras celdas. Por más de que no se note acá existe en este momento una celda. Bien, existe una celda. Esta propiedad setCell contiene los siguientes elementos. A ver, escribimos y vamos a explicar. El primer ítem va a ser el ancho. Este 40 son 40 píxeles de ancho. Siguiente ítem va a ser el alto, son 10 píxeles de alto. Estamos construyendo una celda en tipo una grilla.
Siguiente va a ser el texto que nosotros vamos a incluir en esa casilla. Siguiente va a ser el borde. Fíjense que aquí no hemos determinado ningún borde. Bien, pero si yo le pongo uno, por ejemplo, y vamos a ver el borde. Entonces, esa es la celda que hemos construido. ¿Bien? Fíjense que el contenido en este caso está desfasando de la celda. El contenido se está desfasando de la celda. Entonces, nosotros debemos adecuar este contenido, ¿bien? Ya sea incrementando el ancho y alto de la celda o decrementando el alto o el tamaño de la letra. Bien, vamos a optar por ambos. Vamos a incrementar lo que es el tamaño de la letra 20. Vamos a visualizar cómo se está viendo. Y vamos a aumentar el tamaño de la celda. De 40 va a pasar a 60. Ahí ya tenemos el piso. Bien, por supuesto que si ese 1 se transforma en 0, recuerden que ahí estamos con el ítem borde. Con el ítem borde vamos a tener el mismo despliegue anterior, pero ahí existe la celda, está la celda bien delimitada. Está la celda delimitada, pero no estamos viendo porque el borde en este momento está escondido. El borde está en 0. Bien, siguiente ítem. Siguiente ítem después del borde es el orden. ¿Sí? El orden. Puede ser un orden hacia la derecha o hacia abajo. Hacia la derecha o hacia abajo. 0, 1. ¿Cómo comprendemos eso? Si yo inmediatamente después de esa celda defino otra con otro hola mundo, voy a tener un hola mundo al lado de otro hola mundo. Si yo visualizo hasta dónde está el borde de cada uno de ellos, voy a ver que está uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Y es así que vamos a ir construyendo nuestros reportes, por ejemplo, en este sentido. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es definir el orden. ¿Bien? Un orden 0 para ambas celdas va a ser que se despliegue uno al lado del otro. Un orden 1 va a ser uno debajo del otro. ¿Bien? Uno debajo del otro. Lo recomendable es trabajar en un solo sentido, bien, ya sea uno debajo del otro o uno al lado del otro. Según nuestra lógica del recorrido, recordemos un poquito la lógica del recorrido que hacemos. Cuando nosotros hacemos una consulta y nos llega información, lo que vamos a visualizar va a ser algo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ID estudiante, un nombre y una nota, por ejemplo. ¿Bien? Y un ID 1, 2, un nombre y una nota. ¿Bien? La lógica preferente que vamos a utilizar es desplazamiento hacia la derecha. ¿Bien? Porque si desplazamos hacia abajo, vamos a tener complicaciones, vamos a tener que hacer un for que va a tener que recorrer en sentido vertical. ¿Bien? En este caso, por supuesto, lo más fácil es recorrer en sentido horizontal, como siempre hemos estado desarrollando. Entonces, acá de preferencia vamos a trabajar uniformemente en cero. ¿Bien? En cero. Vamos a tener, por ejemplo, aquí un ID estudiante. ¿Bien? Le vamos a poner un número de estudiante. Aquí un nombre.
Bien, y si esto es 0, esto va a ser como si fuese las cabeceras de la tabla. Bien, por supuesto el número está ocupando mucho espacio, eso va a ser necesario formatearlo. De 60 va a bajar a 20, por ejemplo, y vamos a tener una mejor performance. Bien, número, nombre y siguiente celda con ese desplazamiento hacia la derecha va a ser nota, por ejemplo, que va a tener un 20 de ancho. Esto tal vez incrementarlo un poco, de 60 a 80, para visualizar de mejor forma proporcionalmente todo este sistema. Bien, número, nombre, no. Esto es como si fuese la cabecera del tabla. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que nosotros generamos acá otra fila? ¿No? La siguiente fila, la siguiente fila. Lo que vamos a utilizar es un salto de línea. Bien, vamos a utilizar un salto de línea. Así como tenemos en HTML un salto de línea, un BR, acá en lo que es esta librería vamos a proponer un salto de línea. Eso se redacta de la siguiente forma: PDF, LN, y aquí le damos el alto de este salto. Bien, y esta es la lógica. Recuerden que esto es el ancho, ¿no? Este es el ancho para cada una de estas celdas, y este es el alto. Entonces, si yo quiero realizar un salto de línea de esa tabla para generar la siguiente fila, vamos a saltar esta cantidad, ¿bien? Este alto. En este caso va a ser 10. Pase, por favor. Va a ser 10. Si guardamos y visualizamos, no vamos a ver nada, porque después de ese salto no estamos generando. Ya no estamos generando. Bien, pero lo que sí vamos a hacer ahora es generar la siguiente fila. Generamos la siguiente fila. Bien. Pasa acá, por favor. Vamos a generar la siguiente fila. En la siguiente fila ya va a ir información, ¿no? Siguiente fila ya va a ir información. Aquí vamos a tener número 1. Esto, por supuesto, va a venir en base de datos. Estamos aprendiendo a utilizar la librería simplemente. Bien, número 1, Juan 55, por ejemplo. Bien, aquí si guardo y visualizo, voy a tener ese despliegue. Bien, número, nombre, nota, y ahí estamos con las filas de información. 1, Juan 55. 1, Juan 55. Por supuesto que si yo guardo este documento, lo vamos a guardar, o ya está reconociéndolo, con la extensión PDF. Bien. Continuamos. Bien, siguiente ítem de esta función self. Vamos a tener el ítem alineación. Bien, si yo quiero centrar, va a ser C. Vamos a meterlo acá. Siguiente ítem es alineación. Y vamos a tener LC, left para izquierda, C para center y R para right. Bien, estamos aquí. Este va a estar centrado entonces. Número. Si yo guardo, visualizo. Número ahora está centrado. Bien, nombre, nota, todavía no. Como son los titulares de la tabla, podría ser de que este elemento también se muestre centrado y este tercer elemento también se muestre centrado. Los tres elementos del titular de la tabla entonces van a visualizarse centrados. Ahí están centrados.
Bien, y la última propiedad de estas celdas va a ser lo que se conoce como un fill, ¿bien? O un relleno, fill. 0 sin relleno, 1 con relleno. Bien, si yo pongo 1 en este momento a estas celdas superiores, estoy activando un relleno. Bien, estoy activando un relleno. En este momento está activado el relleno para las 3 celdas superiores. Bien, pero si nosotros visualizamos, bien, fíjense que le da un relleno negro. Bien, es el relleno por defecto. El relleno por defecto que le da. Por supuesto que nosotros podemos calibrar eso y asignarle un fill, un relleno mucho más armónico con nuestros fines. Bien, y lo voy a hacer acá. Siempre a partir del objeto PDF que hemos creado, voy a invocar el comando setFillColor. Y acá le voy a dar una combinación RGB. Una combinación RGB. En colores RGB vamos desde 0 hasta 255. ¿No? Red, green, blue. Desde 0 hasta 255. Ahí ya le he dado un setFillColor de 210 para red, green y blue. Si nosotros visualizamos ahora, vamos a comprobar de que ya está identificado las cabeceras de esta tabla. Si yo quiero afectar lo que es el texto, ¿bien? Resaltar todavía un poco más lo que es el texto, voy a proceder a setear este font. Bien, en vez de ahí va a ser negrilla, por ejemplo. Si guardo y visualizo, aquí hay un detalle importante. Si guardo y visualizo, fíjense que ya está en negrilla lo superior, pero en este caso lo inferior también ha heredado esas características. Bien, que ya es la columna de datos, ¿no? Perdón, las filas de datos. Si yo quiero desactivar negrillas para la fila de datos, para el resto de las filas de datos, debo realizar lo siguiente. Acá, después del salto de línea, o antes mejor, esto va a ser más efectivo, antes voy a definir Arial 20 píxeles de ancho, perdón, de alto, y sin efecto. Sin efecto. Bien, vamos a desactivar entonces negrilla para las filas de información. Fíjense entonces cómo nosotros vamos definiendo características y esas características van a seguir de su definición hasta su reasignación. Bien, fíjense por ejemplo este detalle. Si yo aquí por cualquier motivo ya en las filas de datos activara lo que es la alineación, en este caso lo vamos a dejar en LED, y lo que va a ser el fill, que va a ser 1, si yo activara alineación y aparte lo que es el fill, estaría heredando el fill anterior, el relleno anterior, ¿no? El tono anterior. Entonces, ese tono de fill, por supuesto, se puede reasignar. Se podría reasignar ese color, ese setFillColor. Por ejemplo, si por algún motivo yo quisiera que los datos estén asignados con otro tono, ¿bien? Aquí podría darle un tono mucho más claro, por ejemplo 230, ahí se van a ver, 230, 230, 230. Vamos a ver que va a haber una variación entre el fill de las cabeceras
y el field de los datos. ¿Bien? Existe una variación, ¿no? Una variación entre el field de la cabecera y el field de los datos. Por supuesto, a partir de una lógica recursiva, voy a empezar a repetir esa estructura, ¿no? Eso va a entrar en una lógica recursiva. Generación de nueva línea y generación de las celdas necesarias para completar la tabla. Es decir, si yo hago ahorita un control C y un control B, ahí voy a estar con el segundo ítem. Esto va a venir desde base de datos. Bien, por ejemplo, con una nota de 80. Ahí he generado entonces la siguiente fila de datos. Uno Juan, dos María, con sus respectivos nombres. Si quisiera, agregaría el field a esa recursividad. Esto con fines de interfaz, ¿no? Con fines visuales. Por ejemplo, este field podría ser un poco más claro. 240, por ejemplo. Y ahí ya tendría una alternancia entre filas pares y filas impares, con una reasignación. Ahí se nota un poco. Podríamos desactivar 255. 255 que sería blanco. 255. Visualizamos y ahí está. Siguiente fila, siempre en una lógica recursiva. En una lógica recursiva va a tener otra data. Y en 3, por ejemplo, y 9. Guardamos y visualizamos. Y ahí estamos con nuestro tercer. Bien, algo importante que considerar acá es este detalle de los 10 píxeles de salto, lo que les comentaba. 10 píxeles de salto. Si nosotros vamos a cambiar esto, y por ejemplo en vez de 10 va a ser 5, ahí vamos a ver ya un desfase. Vamos a ver un desfase. ¿Sí? Eso está pasando. Un desfase. Entonces, especial atención con esto, por favor. Debe tener estos saltos de línea igual cantidad de píxeles que el alto de la celda anterior. ¿Bien? Cuando se dibuja este reporte, es como si la línea de dibujo se situara siempre acá, ¿bien? En la parte superior. Entonces, si le piden un salto de 5, midiendo esta celda que está atrás 10, ocurre este desfase. Entonces, este salto debe tener la misma cantidad que el alto de la celda superior. Por eso que en nuestro caso hemos determinado esto como 10 unidades. 10 unidades. Bien. Otros desfases también se dan en el sentido horizontal. Por ejemplo, si aquí yo le doy un cel de 30 para cada una de las primeras celdas, ya de las filas de data, ahí vamos a visualizar otro desfase. Entonces, comprendiendo esta lógica, no es compleja la generación del reporte. Simplemente hay que tener bastante cuidado en el armado.
acá estas celdas van a ser de 20, porque deben coincidir, en este caso, con toda esta que es la lógica de título, ¿no? Estos son los titulares de esta tabla. Esos son los titulares de la tabla. Entonces deben coincidir con nuestra data. Bien, de esta manera entonces empezamos lo que es la generación de reportes. Sería bueno que prueben este código, por favor. De hecho ya tienen lo que son tutoriales. Se les ha compartido lo que es el enlace de la librería completa. Tienen ahí tutoriales. Y por supuesto, esto vamos a estar integrando a lógica que va a venir desde base de datos. Esta data que les comentaba acá, esta data, por supuesto, va a venir desde base de datos, ¿no? S1, Juan 55, 2, María 80, 3, Carmen 90, va a venir desde base de datos. Comprenderán que para eso tengo 3 bloques aquí, simplemente voy a necesitar un bloque, ¿no? Y la única variable que va a cambiar va a ser esta. En vez de tener un texto estático, va a tener un texto dinámico, va a ser una variable y vamos a generar nuestro report, construyendo de buena forma lo que es la parte superior y después completando el despliegue de datos. Bien, otro detalle que también vamos a ir agregando es el siguiente. Vamos a ver que en nuestros documentos PDFs les vamos a poder agregar lo que van a ser titulares o headers y footers. Headers en un sentido como que un membretado. Esto por supuesto lo podemos activar o desactivar, esto es versátil. Entonces esto es un membretado. Ahí arriba va a estar un título cabecera, vamos a poder ingresar imágenes, por ejemplo. Esto lo tienen, este código lo tienen, el código de muestra lo tienen. Aquí estamos definiendo, como hemos visto, el tipo de letra. Estamos construyendo una celda. Esas celdas vacías, eso más lo veremos en el Word. Esas celdas vacías me sirven para recorrer posiciones. Es decir, si yo acá tengo un cell de 50, por ejemplo, acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una celda vacía? Y sin filo. Lo que voy a tener es un desplazamiento. Voy a tener un desplazamiento. Por supuesto, va a ser necesario desactivar lo que es el borde. Ahí voy a tener un desplazamiento. Entonces la celda o el reporte se va a alinear un poco más al centro. Por ejemplo, este desplazamiento también va a ser necesario asignarle, por supuesto, a cada una de las filas. A cada una de las filas que tengamos. De esa forma, entonces, nuestro documento ya va a estar formateado. Fíjense que ha recorrido toda la tabla, ¿no? Entonces,
esa es esta celda vacía. Aquí tenemos una celda que es un título cabecera y un salto de línea. Este es el header de un documento. Y también tenemos lo que es un footer. En lo que es un footer vamos a agregar, por ejemplo, lo que es la alineación, donde va a estar esta celda en lo que es un documento, menos 15, de abajo hacia arriba, está ubicándolo. Vamos a definir el tipo de letra. Y acá estamos definiendo en el pie de página lo que es un marcador que me va a indicar página 1 de 10, por ejemplo, página 2 de 10, página 3 de 10. Y también vamos a poder agregar aquí lo que va a ser el usuario, por ejemplo, el usuario, fechas, con PHP, esto que va a ir en el pie de página de los documentos. También vamos a poder agregar eso. Entonces acá en el código que se les ha distribuido tienen un ejemplo de cómo ir agregando cabeceras y pies de páginas a los documentos. Bien, ¿alguna consulta? Bien, eso es todo por hoy entonces. Continuamos así.